Sois muchos los que a día de hoy me estáis pidiendo más información sobre los contenedores Docker que estoy utilizando en casa, los contenedores Docker que utilizo en mi servidor NAS de QNAP, y por eso en este vídeo, como continuación al curso que ya hicimos de Docker en un servidor NAS de QNAP hace un tiempo aquí en el canal, vengo a hablaros de tres de los contenedores más solicitados por vosotros. ¿Qué contenedores son? Nextcloud, Pi-hole y WatchOwner. Cada uno en su estilo, pero que nos van a añadir tres funcionalidades muy interesantes en nuestro día a día en casa, oficina, trabajo, etc. Así que nada, si queréis saber cómo implementar estos tres contenedores y cuál es la utilidad de los mismos, no os perdáis el vídeo. Lo primero que haremos será iniciar sesión en QTS con nuestro usuario y contraseña, y una vez que hemos accedido al sistema operativo vamos a crear la carpeta compartida que va a servir para almacenar los contenedores. Pulsamos en carpetas compartidas, pulsamos el botón crear, carpeta compartida. Vamos a crear una carpeta que se llama Docker Volume, que va a contener lo que es la persistencia de datos de los contenedores, de forma que nosotros podremos borrar dichos contenedores, pero estos datos seguirán persistiendo en nuestro servidor NAS por si queremos crear nuevamente dichos contenedores. Pulsamos siguiente, estableceremos permisos de lectura y escritura para el usuario JM Ramírez y pulsamos siguiente, y quitaremos lo que es la papelera de reciclaje de red porque es una cosa que no nos va a hacer falta, y así ahorraremos espacio en el servidor NAS. Pulsamos finalizado y pulsamos aceptar. Nos vamos ahora a File Station. Y como podéis ver ahí, ya se ha creado la carpeta Docker Volume de forma correcta. El siguiente paso es ir al panel de control, buscar la opción Telnet SSH y activar permitir conexión SSH con el número de puerto, que en mi caso voy a utilizar el 30 y que recomiendo que sea un puerto no por defecto, distinto al 22, para añadir una mayor seguridad. Antes de seguir, comentaros que le podéis echar un vistazo al canal de YouTube, ya que tengo publicado recientemente un curso sobre Docker, un curso Docker desde cero, como veis distribuido en 4 episodios, que os puede ayudar mucho a realizar este video tutorial. Además, en listas también tengo una lista QNAP en nuestra vida digital, la cual tiene un montón de vídeos también relacionados con Docker, como os comentaba al principio, entre los que se encuentra el curso Aprende Docker con QNAP, que como digo también os va a ayudar a crear otros contenedores distintos, como por ejemplo WordPress, OnCloud, Bitwarden, etc. Os dejaré enlaces en las notas de este vídeo para que os sea más fácil llegar a ello. Bien, el primero de los contenedores que os voy a mostrar es Nextcloud. Ya en su día os hablé de OnCloud, pero muchas veces me preguntáis, oye, ¿y Nextcloud? De hecho es el que estoy utilizando a día de hoy. Y el contenedor Nextcloud nos va a permitir crear una nube dentro de lo que es nuestro servidor NAS para almacenar la información, pero además con una característica muy interesante, y es la perfecta integración con el sistema de ficheros de Apple en sus dispositivos iOS, que es una cualidad que no tiene directamente la aplicación nativa Qfile de QNAP. Para este video tutorial, en lugar de utilizar comandos Docker, como habéis visto en otros videotutoriales de QNAP que he hecho aquí en el canal, voy a introducir la opción Docker Compose, que es una tecnología mediante la cual, a través de un único fichero y escribiendo todo lo que son los comandos para crear los contenedores tal y como podéis ver ahí, se pueden lanzar todos de golpe como si fuera un único ente, y nos va a permitir tener una mayor comodidad y una posibilidad de modificación mucho más grande. Este fichero que estáis viendo aquí os lo voy a dejar en las notas del vídeo para que lo podáis descargar vosotros directamente, y así podéis adaptar dicho fichero cómodamente a vuestras necesidades, a vuestras direcciones IP, vuestros puertos, versiones de contenedores, etcétera, y os va a ser más fácil su uso. Como os comentaba, fijaos, yo aquí en la parte inferior ya tengo escrito lo que es la creación del contenedor Nextcloud. He de deciros que el orden da igual, es decir, podría crear Nextcloud al final o al principio, eso no importa. Y antes de comentar cómo es este contenedor Nextcloud, fijaos, justo aquí en la parte de arriba tengo MariaDB, que va a ser la base de datos que va a contener toda la información o todo lo que es la base de datos de Nextcloud. Eso sí, va a contener lo que es la información de configuración de la aplicación, ya que los propios datos que subamos a nuestra nube, como nuestros ficheros, fotos, etcétera, quedarán almacenadas en lo que es la persistencia del contenedor.
Muy importante respetar lo que es la indentación del fichero, es decir, dejar siempre, como estáis viendo aquí, 3 espacios en blanco. Muy importante, ya que si no os va a dar error. Por eso os dejo esta plantilla que os va a ayudar mucho. Aquí escribiremos seguido de 2 puntos lo que es el contenedor, en este caso MariaDB. Escribimos el nombre del contenedor, la imagen de Docker que vamos a utilizar, en este caso una imagen fija, la 10412. Si lo queremos restaurar siempre que por ejemplo haya un corte de luz, etcétera. La red, muy importante, red más que teclas, que como podéis ver aquí está inicializada al principio del fichero. Una red que se llama más que teclas, cuyo identificador va a ser msqtnet y el driver va a ser en modo puente, es decir, se va a conectar directamente a la red de nuestro servidor NAS. El puerto externo e interno, en este caso es el mismo. Los volúmenes, que como podéis ver corresponden a lo que es la carpeta que os creaba al principio de este vídeo, y justo ahí vamos a crear MariaDB y seguido de 2 puntos lo vamos a hacer corresponder con lo que es la carpeta libmysql que va a estar interna al contenedor. Y luego ya aquí tenemos lo que son las variables de entorno de la base de datos, que cabe destacar estas que veis aquí, que son las variables como por ejemplo usuario JM Ramírez y password QNAP Docker, que vamos a utilizar a continuación en el contenedor de Nextcloud. Y fijaos, aquí tenemos lo que es la base de datos Nextcloud, que es la que se va a crear por defecto cuando creemos el contenedor MariaDB. Aunque bien es verdad que nosotros más tarde, a través de sentencias SQL, podríamos crear más bases de datos dentro de dicho contenedor. Si ahora nos vamos a Nextcloud, tenemos la misma historia. Aquí Nextcloud como contenedor, nombre del contenedor Nextcloud, versión del hub de Docker si queremos reiniciar siempre el contenedor caso que haya algún problema, la red que va a ser la misma obviamente que la de base de datos, los puertos externos e internos, es decir, la correspondencia de ambos, los volúmenes que en este caso también están dentro de lo que es la carpeta Docker Volumes que creamos, y luego aquí tenemos las variables de entorno, haciendo hincapié que aquí tenemos lo que es la correspondencia con el contenedor MariaDB que hemos creado anteriormente, con la base de datos que hemos creado en dicho contenedor, con el usuario y con la contraseña. Importante también que tenemos las labels, esto en el curso de Traefik también os lo cuento, y esta label concreta va a permitir lo que es la autoactualización del contenedor cuando exista una nueva versión, usando el contenedor watchover que veremos más adelante en este vídeo. Así, con esta etiqueta no tenemos que preocuparnos cuando exista una nueva versión de Nextcloud, ya que se va a descargar de forma automática. El siguiente contenedor que os voy a mostrar en el vídeo es Pi-hole. Pi-hole es un bloqueador vía DNS, para que lo entendáis, de forma que va a impedir que ciertos dispositivos realicen constantes peticiones saturando la red, y nos va a permitir tener una red mucho más fluida en casa de forma súper sencilla, como veréis en el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos ya lo que es el contenedor Pi-hole. Como estáis viendo, el identificador va a ser el mismo, Pi-hole, el nombre del contenedor Pi-hole, la imagen, restart always, es decir, siempre igual que antes, cuando hay un corte de luz, este contenedor va a estar activo. En este caso tenemos un hostname, que también va a ser Pi-hole, y unos DNS que en mi caso van a utilizarse para resolver lo que son los nombres de dominio de la red. He utilizado el primario de Google y el primario de Cloudflare. Vosotros podéis utilizar eso sí los que queráis. La red va a ser la misma. Aquí tenemos el puerto por el cual vamos a administrar Pi-hole, es decir, el puerto de acceso vía web, como veréis más adelante. Y aquí tenemos, muy importante, lo que son los puertos 53, tanto TCP como UDP, necesarios para el servidor DNS que se incluye dentro de lo que es Pi-hole. Y fijaos, aquí también tenemos lo que es la dirección IP del NAS, que en este caso hay que especificársela para evitar conflictos con el DNS que trae QNAP por defecto dentro de su sistema. Luego lo mismo, tenemos aquí lo que son los volúmenes, esto ya os lo doy todo mascadito. Fijaos, aquí tenemos la carpeta Docker Volumes, y luego lo que son las variables de entorno, que en este caso hay que destacar esta que tenéis aquí, web password, que va a ser la contraseña mediante la cual vamos a acceder a lo que es la administración de Pi-hole en la interfaz web del mismo. Y como podéis ver aquí, también incluyo la label que va a permitir a watchover hacer una actualización automática de este contenedor cuando haya una nueva versión dentro del hub de Docker. Y el tercero y último de los contenedores que os voy a mostrar en el vídeo es watchowner.
Watch Owner es un contenedor que va a permitir la actualización automática de otros contenedores cuando existan imágenes posteriores, es decir, cuando haya una actualización de una imagen, nosotros no vamos a tener que borrar la imagen, bajarla de nuevo, volver a crear el contenedor, ya que este contenedor Watch Owner lo va a hacer directamente por nosotros y de forma súper transparente. Y ya aquí tenemos Watch Over, el tercero de los contenedores que os muestro en este vídeo. Como podéis ver, el mismo nombre, el nombre del contenedor, la imagen que voy a utilizar, que en este caso es la última versión disponible. Aquí lo mismo, que se resetea automáticamente en caso de un corte de luz, caída del servidor, etcétera. La red, los volúmenes, que en este caso, como veis, no tiene persistencia. Y fijaos aquí este command, muy importante, ya que marca lo que es el intervalo en el cual va a chequear actualizaciones. Yo le he puesto que chequee actualizaciones en minutos, 86.400, con lo cual va a chequear actualizaciones de contenedores una vez al día. Es importante poner esto porque si no, Watch Over va a estar todo el rato mirando si hay actualizaciones y llega un momento que llega a saturar lo que es el contenedor y os va a dar problemas. Y luego, muy importante, estas etiquetas que podéis ver aquí, que nos permiten configurar lo que es un servidor de correo. En este caso he utilizado uno de Gmail. ¿Y por qué utilizar esto? Pues porque cuando haya una actualización, es decir, cuando Watch Over actualice uno o varios de los contenedores, nos va a mandar un correo electrónico indicándonos tal actualización, y esto es muy útil, por ejemplo, por si en un momento dado detectamos que hay un problema, por ejemplo con Nextcloud, y hemos recibido este correo, pues podemos intuir que a lo mejor esta actualización tiene algún problema que tenemos que corregir. Bueno, pues ya tenemos creado el fichero docker-compose IML, como podéis ver ahí, y ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro servidor NAS y subirlo a la carpeta Docker Volume. Para ello, en dicha carpeta pulsamos sobre la opción subir fichero, como podéis ver ahí, y elegimos el fichero correspondiente. Pulsamos cargar, pulsamos aceptar y esperamos unos segundos a que el fichero quede subido a dicha carpeta. Lo he subido a esta carpeta para que nos sea más fácil la ejecución del mismo a través de Docker Compose. Abrimos un terminal. Si sois usuarios de Windows podéis utilizar la aplicación PuTTY, y en este caso voy a utilizar mi MacBook Pro, que es compatible con la conexión SSH que quiero realizar. Como veis, me conectaré al NAS utilizando SSH, que ya habilitamos anteriormente, el usuario administrador, la dirección IP de mi NAS, y aquí en "-p" el puerto 30, que es el que configuré también con anterioridad. Escribimos la password. Y aquí en la consola, que ha incluido QNAP con una serie de opciones muy interesantes que si queréis podemos ver en otro vídeo, vamos a pulsar la opción Q y Enter. Después Y y Enter, y ya tenemos disponible la conexión con SSH hacia nuestro servidor NAS. Nos movemos a la carpeta Docker Volume y nos aseguramos que el fichero docker-compose IML está correctamente copiado. Para ello escribimos LL, pulsamos Enter. Y como podéis ver aquí, ya lo tenemos totalmente disponible para su ejecución. Borramos la pantalla y ahora escribiremos docker-compose espacio app espacio -d. ¿Con esto qué es lo que va a hacer? Pues como la primera vez no están descargadas las imágenes de los contenedores, se las va a descargar, con lo cual va a tardar un poquito más. Y una vez descargadas las imágenes, va a crear la red más que teclas junto con los contenedores necesarios que hemos visto a lo largo del vídeo. Como veréis, un proceso súper automático y que es posible de realizar con una única línea. Vamos allá. Como veis, ya ha creado la red más que teclas en modo Bright y ahora va a descargar todas las imágenes de los contenedores que están dentro del fichero Docker Compose IML y que hemos estado creando a lo largo del vídeo. Fijaos, una vez que he descargado las imágenes de los contenedores, ahora ya está creando justo aquí dichos contenedores y como podéis observar, de un plomazo nos lo ha creado todo sin ningún tipo de error. Como veis, aparece Down y esto quiere decir que está todo correcto. Si ahora volvemos a QTS y abrimos File Station, refrescamos esta ventana y aquí ya está la persistencia de los contenedores dentro de lo que es la carpeta Docker Volume que hemos creado en este tutorial. Como curiosidad, si nos vamos a Container Station, se ha creado un clúster de contenedores o una agrupación, o lo que en Container Station vemos como app Docker Volume,
que contiene todos los contenedores, valga la redundancia, que hemos creado a través de Docker Compose. Yo, en lugar de utilizar Container Station, suelo utilizar Portainer como administrador de contenedores, pero Container Station de QNAP sería una opción totalmente válida para ello. Luego también, como curiosidad, si nos vamos a conmutador virtual y de red, vemos que nos ha creado todos los contenedores que están saliendo a través de un virtual switch, que en nuestro caso era la red más que teclas, y esta red, a través de una capa NAT, se va a conectar con lo que es la dirección IP de nuestro servidor NAS, que es esta que veis aquí, y a través de esta dirección IP y los puertos correspondientes, como ahora veréis, vamos a poder acceder a la administración web de los contenedores. Esperaremos un ratito a que los contenedores terminen de arrancarse y os mostraré la configuración de dichos contenedores. El primero de los contenedores que vamos a probar es Nextcloud. Para ello abrimos una nueva pestaña en nuestro navegador web y escribimos la dirección IP junto con el puerto, que si recordáis era el 4400. Pulsamos Enter y fijaos, fácilmente ya tenemos lo que es la cuenta de administrador lista para ser creada. Voy a crear la cuenta de administrador, en mi caso va a ser JM Ramírez, escribo una contraseña, la que yo quiera, y pulsamos instalar. Tardará un ratito en realizar lo que es la instalación de Nextcloud. Hemos de ser pacientes y transcurridos esos minutos ya podremos acceder a nuestra nube privada dentro de nuestro servidor NAS. Una aplicación Nextcloud que, como digo, se integra perfectamente con la aplicación de iOS y nos va a hacer la vida mucho más fácil en lo que a gestión de nuestra información personal se refiere desde los dispositivos móviles de Apple. Aunque bien es verdad que no es necesaria esa integración porque Nextcloud también tiene aplicación propia tanto para iOS como para Android, etc. Ya ha terminado de crear nuestra cuenta de administradores y ahora vamos a pulsar sobre instalar las aplicaciones de recomendadas, que como veis tarda muy poquito en hacerlo. Hacemos un asistente inicial y ya simplemente hemos de pulsar sobre empieza a usar Nextcloud para acceder a lo que es el sistema de almacenamiento en la nube propio dentro de mi servidor NAS de QNAP. Aquí podemos ver algunos archivos de ejemplo que vienen con la instalación y justo aquí ya tenemos la carpeta archivos que nos da acceso a todo lo que es el sistema de Nextcloud. Una aplicación súper completa con 1000 ajustes disponibles que obviamente se escapan de lo que es el alcance de este vídeo. Si queréis más información sobre esta aplicación o queréis que haga algún vídeo mostrando con más detalle, me lo podéis dejar en los comentarios de dicho vídeo y si sois muchos lo haré gustosamente. La siguiente aplicación a probar va a ser Pi-hole. Para ello abrimos otra pestaña del navegador, escribimos la dirección IP del NAS y en este caso el puerto 89, que como veis da acceso a lo que es la administración de Pi-hole. Pulsamos sobre este enlace y ya tenemos disponible dicha administración. Si queremos acceder a todos los ajustes que tiene esta aplicación, que también son muchísimos, pulsamos sobre Login y aquí escribiremos la password que hemos creado en el fichero Docker Compose. La copiamos y la pegamos aquí. Pulsamos Login y aquí ya tenemos disponible las queries que se realicen a través de este DNS. ¿Cómo configurar Pi-hole para que empiece a funcionar? Pues nos vamos a los ajustes de red de nuestro sistema. En mi caso pulso avanzado y aquí como DNS escribo la dirección IP del servidor NAS. Pulso aceptar y pulso aplicar. Y transcurridos unos segundos ya estáis viendo que está filtrando consultas y empiezan a aparecer los primeros gráficos indicando cuáles están bloqueadas, cuáles han sido permitidas, etc. Aquí, por ejemplo, en Query Log podemos ver ya las peticiones que está realizando a las distintas direcciones IP, nada más poner la IP del NAS de QNAP como DNS en este PC. Pi-hole también es muy completo y también se escapa del alcance de lo que es este vídeo, pero os digo lo mismo, si queréis más información me lo decís en los comentarios y planificamos otro vídeo diferente. Y ya por último, para comprobar el funcionamiento de WatchOver, como no tiene interfaz gráfica, lo vamos a hacer a través de Container Station. Desplegamos la aplicación, buscamos WatchOver y nos aseguramos que esto de aquí está activo. Como veis, la primera comprobación se va a realizar dentro de 23 horas y 59 minutos,
que es justo un día, como os comentaba anteriormente. Aquí veis que me da un error de autenticación del correo electrónico porque la contraseña que he puesto en el ficherito es fake, pero si ponéis la contraseña de vuestro correo electrónico correcta de Gmail, no deberéis de recibir aquí ningún tipo de error y pasadas 23 horas os va a mandar un correo electrónico diciendo qué contenedores de estos han sido actualizados. Y ya por último os voy a enseñar un truco, y es que si nosotros escribimos docker compose down y pulsamos enter, automáticamente se van a detener todos los contenedores, incluida lo que es la red más que teclas, que será quitada, pero lo bueno que tiene es que esto no va a afectar a los datos, es decir, es una forma de reiniciar los contenedores sin perder la persistencia de datos. Fijaos, aquí sigue existiendo dichas carpetas, sin embargo, aquí ya no existen los contenedores porque han sido eliminados, así como la red que también ha sido eliminada. Si queremos volver a levantar el sistema con poner nuevamente docker compose app-d, en tan solo unos segundos ya tenemos disponible nuevamente todo lo que es la red de contenedores, incluida la aplicación Docker Volume. Como podéis ver, todo un lujo hacerlo de esta manera y resulta súper sencillo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de estos 3 nuevos contenedores. Por supuesto, estoy abierto a vuestras sugerencias o a vuestras peticiones por si queréis que siga trayendo vídeos de contenedores de este tipo. Me lo podéis decir en ese caso en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente os atenderé. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación a vuestro teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.